contra de Moisés, decía: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Moisés clamó entonces al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Y el Señor le contestó: pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con el que cruzaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Oreb, sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Meribá, porque los israelitas le habían hecho reclamaciones, y también lo llamó Masá, porque había puesto a prueba a Dios al decir: ¿está o no está el Señor con nosotros? Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores cerca de Belén, había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron, junto al ángel, muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a comprar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Muchas gracias por acompañarnos en la lectura. Le pido a nuestro pastor, si viene el tiempo de la predicación, vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que sea por él. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por tu siervo, amado, fe. Te rogamos que en esta mañana, amado tu Espíritu Santo, lo llene, Señor, para recibir de ti, por medio de él, tu palabra, que sea por tu exhortación, y que nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestos a recibirlo, y así sea. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.
Gozo sin excusas. Éxodo capítulo 17, versículo 7. Llamó a aquel lugar Meriba, porque los israelitas le habían hecho reclamaciones, y también lo llamó Masá, porque habían puesto a prueba a Dios al decir: ¿está o no está el Señor con nosotros? Lucas capítulo 2, 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo, muchas gracias, una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 20. Cuando regresaron los 70 que Jesús había mandado en misión, regresaron contentos de las maravillas que habían logrado hacer. Y se alegraban con Jesús y le decían: Jesús, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús se alegró con ellos, les dijo: es cierto, yo vi al diablo caer del cielo como un rayo, pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino que alégrense de que sus nombres ya están escritos en el cielo. En la época navideña, qué fácil es distraerse y no ver lo bueno de la vida. Dicen algunos estudiosos, observadores de las sociedades contemporáneas, que es en la época navideña cuando la gente se deprime más, y que alrededor del fin del año, Navidad y fin de año, es cuando ocurren más suicidios en el mundo. Es fácil para el ser humano en esta época de Navidad distraerse y no ver lo bueno de la vida. Qué rápido se nos olvidan las grandes bendiciones de Dios. Qué fácil es perder de vista que somos herederas y herederos del reino. Nos distraen las inconveniencias. Ponemos muchas excusas para el gozo. Nos distraen las molestias de vivir con carencias, de vivir en este exilio babilónico que nos obliga, este imperio en el que vivimos, esta Babilonia en el que vivimos, nos obliga a adoptar posturas según las modas del imperio, aunque nuestro presupuesto no da para eso, a pretender tener un estilo de vida que corresponde a las princesas de un palacio de hierro, cuando no llegamos ni a del sol. Nos obliga a gastar y gastar, incluso dinero que no tenemos todavía. En este tiempo que las familias se reúnen y, como dicen los chicos, shalala, ¿verdad? Está todo maravilloso. Nos distrae el hecho que nuestra familia no es perfecta. Nos distrae el hecho que nuestra familia no es como sale en las telenovelas. Nos distrae el color verde, más verde del pasto que tiene del otro lado de la cerca. Qué curioso, ¿verdad? Del otro lado de la cerca siempre el pasto está más verde. Nos distrae los afanes por ser siempre mejores en todo, incluyendo el afán curioso, pero que existe, el afán de ser los grandes cristianos.
los grandes ministros en el servicio del reino de Dios. Y tenemos todo un catálogo de excusas para no gozarnos. Ese granito que nos salió en medio de la cara. Esa música de posada que se escucha a medianoche en el barrio vecino. Ese perro que no deja de ladrar. Ese sermón y ese culto interminable los domingos. Que otra vez se nos acabó la leche. Que en este semestre no me ha ido muy bien. O que he tenido muy pocos amigos. O que hay una familia que ya no está viniendo, asistiendo a la iglesia. O que nos hemos quedado sin carro. Que nos hemos enfermado. Que nos ha caído una prueba fuerte. Que se nos han metido a robar a la casa. O que esta Navidad no la vamos a celebrar como la pasada. O que no ha salido todo como lo planeábamos, como lo soñábamos, o como lo pedíamos en oración. Siempre tenemos excusas para el gozo. Es por eso que gozarse en el Señor es un mandamiento muy importante en las Escrituras. Y se repite muchas veces. El Salmo 100 dice: servid al Señor con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Filipenses 4:4 dice: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Y en Nehemías, el escriba Esdras le dice a todo el pueblo: no estén tristes, porque la alegría del Señor, el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. La alegría del Señor es nuestro castillo. El gozo del Señor es nuestro refugio. Nosotros nos parecemos mucho al pueblo de Israel en el desierto, que a pesar de haber sido testigos de la gran liberación que Dios había realizado, ellos presentaron una y otra vez quejas y más quejas contra el Señor. Que nos van a matar los soldados egipcios, que nos vamos a ahogar en el mar, que nos vamos a morir de hambre aquí en el desierto, que nos vamos a morir de sed. Dios había hecho grandes señales delante de sus ojos. Ellos habían visto cómo los dioses egipcios habían sido derrotados uno por uno por medio de cada una de las plagas. Ellos habían visto cómo a los hijos de Israel ninguna de las plagas los había tocado. Dios había golpeado a Egipto y lo había dejado tendido en la lona. Y ellos habían podido salir a la libertad alzando el puño en señal de victoria. Nos podemos imaginar ese desfile de los israelitas levantando el puño así, saliendo de Egipto, y se mostraba en la muñeca ese brazalete de oro que le habían quitado a su vecina. Porque dice el texto que a todos los vecinos les pidieron joyas, y los vecinos egipcios dijeron: sí, váyanse de aquí. Llévense las joyas, llévense lo que quieran, pero váyanse. Y los israelitas salieron mostrando en el antebrazo ese brazalete de oro de su vecino egipcio. Dios venció y ellos se encargaron de despojar y saquear las riquezas de Egipto. Y para poner la cereza en el pastel, Dios había abierto el mar Rojo para que pasaran en seco, y luego lo volvió a cerrar sobre los carros y soldados de la Guardia Real egipcia, para destruirlos así para siempre. El Señor había logrado la liberación total y ya no tenía el pueblo por qué temer a Egipto nunca más. Pero hay una gran excusa. Gracias a Dios yo sí tengo agua. Y me gozo en eso. En el capítulo 17 de Éxodo que leímos aquí, aparece esta gran excusa, esta gran queja
Pero lo más triste de todos es que el 17 está inmediatamente después del 16. ¿Y por qué? Porque en el 16 Dios les dio al pueblo el maná. El 16 es todo eso, como Dios les dio el maná. Diariamente aparecía sobre el campo una capa blanca de hojuelas, como pan relleno de gotitas de miel. Ninguna caja de cereal tiene la calidad de ese tipo de pan matutino que Israel probó todos los días durante 40 años. Sin que el pueblo lo haya cultivado, sin haber trabajado por ese pan, Dios los alimentaba diariamente con el maná. Pero en el 17 no tienen agua. Esas inconveniencias de andar peregrinando por el desierto son muchas. Hace mucho calor, no hay comodidades. El pueblo pone sus ojos en los problemas prácticos, es decir, lo que tiene que ver con la vida, con poner los pies sobre la tierra. El pueblo razona que no se puede vivir con los recuerdos de lo que Dios hizo en el pasado, con esos sentimientos lindos del amor de Dios que demostró allá en Egipto. Se necesita ahora el agua y se necesita para vivir. Por eso presentan esta queja. Moisés, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed? Junto con nuestros hijos y nuestros animales. Es decir, Moisés, ahora sí tenemos una seria excusa, una razón seria para no gozarnos. No nos pidas que nos gocemos. Estamos hablando de un asunto serio. Es de vida o muerte. No es cualquier cosa. Por favor, ahorita no podemos gozarnos. Está en juego la vida. Tenemos justificación y tenemos permiso para no gozarnos. Sí, Dios nos liberó. Sí, Dios destruyó a Egipto. Sí, a los carros del faraón. Pero ahora tenemos esta situación apremiante. No podemos gozarnos. Contamos con una buena razón, una excusa seria, una justificación para nuestra queja. Nuestra excusa sí que es válida. Cuando está en juego nuestra vida, tenemos la más grande de las excusas para no gozarnos. Y de la gran excusa viene la gran tentación. Porque esta decisión, fíjense, esta decisión así intencional de no gozarse por la liberación de Dios, esta decisión de no alegrarse por las obras de Dios, impulsada así por ese sentimiento de justificación, por lo duro de la necesidad, por la sed de muerte, por la sed que está ahí en ese momento. Esa decisión de no gozarse desemboca en la gran tentación. Produce un estado espiritual que envenena la relación con Dios. Ese estado espiritual se define con la palabra masá, poner a prueba a Dios. La gran tentación es poner a prueba a Dios. ¿Está o no está Dios con nosotros? Cuando nosotros oramos todos los días, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, esa oración no solamente consiste en alguna falta escandalosa o inmoral. Sí, la inmoralidad es terrible y es algo serio porque es una marca de haber abandonado el camino de Dios. Estamos de acuerdo. Pero la gran tentación consiste en algo más profundo que solamente las faltas y la inmoralidad. La gran tentación consiste en dudar del amor de Dios. La gran tentación consiste en hacerte esa pregunta: ¿está o no está Dios con nosotros? Que el Señor nos libre de hacer esa pregunta terrible, de poner a prueba el amor de Dios. Por más serias y bien justificadas que sean nuestras excusas
para no gozarnos en el Señor, siguen siendo eso, nada más excusas. Por el camino de las excusas serias o triviales, solo llegaremos al precipicio de la gran tentación. Meriba, reclamaciones y masa, poner a prueba a Dios. Dios, ¿estás o no estás con nosotros? Dios, ¿nos amas o no nos amas? No nos dejes caer en tentación, Señor, mas líbranos del mal. Pero se anuncia la gran noticia. No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Aquel pueblo de Israel no solo recibió agua en el desierto para saciar su sed y salvar la vida, no solo recibieron el maná diariamente durante más de 40 años, y no solo recibieron las 10 palabras de vida para garantizar su libertad por generaciones y generaciones, también recibieron al Salvador, al Mesías, de todos los pueblos de la tierra, anunciado por un ángel solista, acompañado de su coro de ángeles. Y el ángel solista decía: esta noticia es de gran alegría para todos, no solamente para el pueblo elegido, sino para todos, y no solamente para los fuertes y sanos, sino para todos, y no solamente para los seres humanos, sino para todas las especies, y no solamente para los seres vivos, sino para todo el universo. El ángel les dio una señal. Pero si ustedes se fijan, qué señal tan extraña. Y es una señal extraña precisamente porque es una señal de lo más normal. La señal para encontrar al Mesías recién nacido, que salvará al pueblo de todos sus pecados. Si estuviera Alejandro en la batería, haría un redoble ahí, ¿verdad? Y la señal es, ¿verdad?, como para el anuncio de algo muy importante, y la señal es que estará envuelto en pañales. ¿Se dan cuenta? Que es de lo más normal. Preguntamos, ¿pero cómo? ¿Verdad? La señal, yo esperaba que la señal para reconocer al Mesías, al niño Salvador del universo, Dios hecho carne, sería mínimo que el niño tuviera una aureola de oro sobre su cabecita para reconocerlo, ¿no? Como en todos los pesebres y los nacimientos. O no será, que el niño brillará con una luz celestial, tendrá así su cuerpo brillante como un azul del cielo. ¿No será que el niño recién nacido podrá milagrosamente hablar y cantar apenas a las pocas horas de nacido? Y ya podrá decir, los 10 mandamientos de memoria, apenas al minuto de haber nacido. Esa será una señal extraordinaria, ¿no? Pero, ¿qué significa la señal que el ángel indicó? ¿Envuelto en pañales? ¿Acostado en un pesebre? Lo extraordinario de esta señal es precisamente que no tiene nada de extraordinario. Es señal de gran gozo para todos, precisamente porque el Salvador es nuestro hermano. Nació como la inmensa mayoría de nosotros, en condiciones de gran necesidad y pobreza. Este Mesías no es inaccesible, no es exclusivo, no es de cuna fina. Sus pañales son testimonio de su humanidad. Es de carne y hueso. Es un bebé recién nacido. Dios ha preferido entrar en la historia por la puerta de servicio, y de esa manera nos alcanza a todos. Es el Salvador de todos.
esta gran noticia nos trae la gran salvación. Las alegrías de Dios son las alegrías sencillas de la gente sencilla. La mesa servida, el abrazo sincero, la conversación transparente y cálida, Dios en pañales, es garantía de la puerta abierta para todos. El corazón de Dios se acerca desde lo más pobre y sencillo. Dios elige manifestarse por la vía de lo sencillo para alcanzarnos a todos. Esto es motivo de gran alegría para todos. El ángel solista fue interrumpido de pronto por un grandísimo coro de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Porque la gloria de Dios es la paz de la tierra. Y la paz en la tierra es la gloria de Dios. No hay excusas para no tener gozo, un gozo profundo en nuestro corazón. Hay solo un motivo que produce el gozo verdadero en la vida. Y ya con esto voy a terminar, mis hermanos. Este único motivo es todo lo que deseamos. Y es ser las hijas e hijos amados de Dios. ¿Qué nos hace falta para tener alegría? ¿Cuál es nuestra excusa? Es que no logramos tener lo que deseábamos. No salieron las cosas como queríamos. Es que nuestra familia no es perfecta. Hay que recordar, como dice C.S. Lewis, que las familias perfectas son tan irreales como las montañas azules. Las montañas solamente se ven azules a la distancia. Así, las familias perfectas solo se ven perfectas a la distancia. Una vez que te acercas, puedes darte cuenta que no existe tal cosa. ¿Por qué no nos alegramos? ¿Es acaso que no tenemos lo que tienen los demás? ¿No somos aquella iglesia bendecida a la que nadie quiere faltar? ¿Está el Señor con nosotros? ¿Sí o no? ¿Y está nuestro nombre escrito en el libro de la vida? ¿Sí o no? Por la fe, Jesús nos comparte a su Padre y a su Espíritu. Desde la primera Navidad, la vida no puede volver a ser la misma, porque Él entró en el mundo y en la historia. Ahora, cada día que pasa es una muestra de la bondad infinita de Dios y es una señal del futuro que le espera a la historia humana. Desde la primera Navidad, la historia quedó marcada para su redención final. Dios se hizo hombre y hay esperanza para el mundo entero. Y esta gran salvación nos trae, para terminar, un gran gozo. Nuestro gozo depende solo de una cosa, como ya dije: ser hijas e hijos amados de Dios. Existe por ahí una teoría que algunas escuelas de psicología manejan y también de instrucción cristiana. Aparentemente tiene sus raíces en la vida monástica del siglo V, los padres del desierto, y se conoce como el Enneagrama. Es un sistema de clasificar al discípulo cristiano según su principal tentación y su principal pecado. Entonces tiene ahí 9 diferentes formas de ser discípulo de Jesús, según cuáles son características, cuáles son tus principales fortalezas y tus principales debilidades. Pero parte de la teoría es esta, que en los primeros, digamos, 40 años de la vida, uno se pasa, no quiero decir exactamente al cumplir 39, 40, ¿verdad? No, pero más o menos,
Uno se pasa la vida tratando de ser alguien en la primera mitad de la vida. Entonces uno se esfuerza, uno quiere ser un buen, lo que sea que eres, ¿verdad? Un buen ingeniero, un buen trabajador, un buen maestro, en el caso mío, pues un buen predicador, un buen pastor, un buen organizador, un buen líder, lo que sea. Y después te das cuenta, en la segunda mitad de la vida, que solamente basta con ser la hija o hijo amado de Dios. Eso es todo. Y que eso es suficiente. No tienes que probar ser el mejor de tu gremio, o de tu trabajo, de tu actividad, o de lo que tú eres. Solamente gozarte en ser la hija o hijo amado de Dios. Estar inscrito en el libro de Dios, pertenecer a su pueblo. No hay nada que se pueda comparar con esta tremenda alegría. Que ladren los perros en la noche, que los vecinos tengan su posada, que nos falte la leche en el refrigerador, ¿verdad? Y que no seamos esa familia perfecta. Nos gozamos porque el bebé Jesús, como pobre, nos hace a todos los pobres sus hermanos por la fe. Nos gozamos en la esperanza de lo que ha prometido, que un día le dará su merecido al maligno de una vez por todas, que pondrá un nuevo orden de justicia y de paz. Nos gozamos en que en medio de nuestro exilio, en el valle de sombra de muerte, no estamos solos. El Señor sí nos acompaña. Nuestro gozo no consiste en poder hacer grandes milagros, que los demonios nos obedezcan, o hacer grandes muestras espectaculares de poder espiritual. No consiste en ser los grandes líderes, predicadores, cantantes, maestros, organizadores o pastores. Simplemente es el gran gozo de ser hija e hijo amado de Dios, por medio de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un gozo simple, un gozo sin excusas. Ese es mi deseo de Navidad para ti, hermano, hermana. Que tu gozo sea sin excusas. Es un gozo que se vive precisamente en medio de las situaciones que distraen, las situaciones grandes y las situaciones pequeñas. Un gozo que no consiste en hacer grandes hazañas y heroísmos por el reino, sino que consiste en lo maravilloso que ya ha hecho Dios por el mundo. Él se hizo un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre para nuestra redención. Por eso, hermano o hermana, vamos a servir con gozo. Cualquier tarea que sea, por más sencilla, hay que hacerla con gozo, o mejor no hacerla. No hacemos las cosas para mostrar rivalidad, no servimos, no lavamos los platos para decir, mira lo que yo sí lavo los platos y tú no, ¿verdad? No somos así de trabajar en ayudar a otros nada más para fregar al otro, ¿verdad? Eso no sirve. Se tiene que hacer con gozo, no para mostrar rivalidad o agresiones pasivas, sino para corresponder al amor que se manifestó en ese que nació en un pesebre. Así, si vale la pena celebrar la Navidad. Hermanos de Chile, que todo lo que digamos o hagamos sea siempre para servir a la esperanza sin fallos, al amor sin remilgos y al gozo sin excusas. Amén. Hermanos, después de esta predicación, ¿qué tal si los que gusten ponernos de pie para responderle al Señor con este canto?